Dios le bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. En este tiempo quisiéramos compartir lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado su rica palabra. La verdad, la semana pasada nosotros estuvimos en una conferencia nacional. Para todos nosotros fue nuevo, ¿verdad? Estábamos en una conferencia nacional, pero a la vez estábamos en nuestras casas. Y de eso se trata, de que Dios es un Dios de innovación, es un Dios que, a pesar de que estamos, el mundo entero entró en un espacio de tranquilidad, de quédate quieto, su palabra no se ha cortado para nosotros. Dios ha sido maravilloso, su palabra fue abundante para con nosotros. Y esto muestra, hermano, que Él tiene cuidado de nosotros. Dios no ha dejado de hablarnos. No ha dejado de hablarnos porque Él cuenta con nosotros. O sea, bueno, a la verdad queremos seguir compartiendo con ustedes esta rica palabra que el Señor nos ha dado, ¿verdad? La semana antepasada tuvimos el mensaje que dio el hermano Alexander. Fue el mensaje 7 para nosotros aquí en Venezuela, pero el mensaje 6 que se terminó en la conferencia nacional en Brasil. A la verdad queremos empezar con una serie de mensajes que el Señor nos ha venido hablando. Son como charlas, ¿verdad? Y estas charlas vienen seguidas de la conferencia internacional que hubo en Brasil. Entonces queremos seguir una misma línea, ¿no? Porque somos un ejército. Somos el ejército de Dios. El tema, ¿no?, de esta conferencia es 110% joven activo. Y queremos que tú seas un joven 110% activo. Por eso es que esta palabra ha llegado a nuestras vidas. Pero un sentimiento personal, hermano. ¿Qué es ser un vencedor? Ser un vencedor es aquel que no comete errores. Ser un vencedor es aquel que nunca ha fallado. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que quien quiere ser un vencedor, de todo se abstiene. ¿Ve? 1 Corintios dice que se abstiene para ganar legítimamente la corona. Eso es ser un vencedor. Debemos abstenernos, ¿no? Y un vencedor es aquel que inicia, se cae, tropieza, se levanta, se limpia y continúa. Mi hermano, entonces tú eres un joven vencedor. A lo largo de este tiempo Dios te ha hecho vencedor. Te voy a decir cómo eres un vencedor. Cierto que ya voluntariamente oras, cierto que ya voluntariamente lees un versículo, cierto que ya voluntariamente te recuerdas de un himno y lo cantas. Bueno, eso te hace parte de un vencedor, que estás rumiando la palabra del Señor, que tienes en tu boca la palabra del Señor. Queremos hablar un poco de David, ¿no? Y David dice, Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, porque en esa ley medita de día y de noche. Entonces tú eres un joven vencedor, porque la palabra de Dios ha llegado a tu vida. Entonces queremos que tú puedas tomar un breve tiempo y puedas orar allí. Ore allí en su interior. Oh Señor Jesús. Oh Señor, ven, habla mi vida, Padre. Háblame, Señor. Señor Jesús. Quiero ser un vencedor, Señor. Quiero que tú, Señor, hables a mi vida. Transformes mi ser, Señor. Señor, ven, háblame. Oh Señor Jesús. Quiero darle práctica a tu palabra, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema de esta semana yo quisiera darle como título, hermano. Quisiera ser como David. Y queremos hablar, un joven vencedor. David fue un joven vencedor. ¿Por qué? Porque para David llegar a ser un joven vencedor,
tenía que pasar por una pequeña travesía. Bueno, en sí, quiero narrarte la historia que es bastante larga, pero quiero hacértela corta, ¿verdad? David era el último de sus hermanos. Su padre se llamaba Isaí y David cuidaba ovejas. Narra la historia que David tenía otros hermanos y tenía dos hermanos que estaban en el ejército de Saúl, que era el rey para ese momento, ¿verdad? Estos dos hermanos que estaban en el ejército no consideraban, de hecho, muy pocos consideraban a David, ¿no? Porque David siempre estaba cuidando ovejas. David siempre era un cuidador de ovejas. Creo que en ese tiempo que cuidó las ovejas, tuvo un contacto con Dios. Ahora quiero decirte algo. ¿Quieres tener un contacto con Dios, hermano? Para tener un contacto con Dios, debemos cuidar ovejas. Debemos cuidar hermanos. Debemos orar por los hermanos. Debemos apacentar a los hermanos. Señor Jesús, si eso lo hacemos, entonces podremos tener un contacto con Dios. A la verdad, había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Dios. Estaba un filisteo llamado Goliat. Usted conoce muy bien la historia, ¿verdad? Pero queremos mostrar otro aspecto. David era pequeño de estatura, aunque era, podemos decir, no tenía un cuerpo como un soldado para pelear contra un Goliat, pero él tenía un buen espíritu. David siempre creía que Dios había elegido su pueblo. Quizás en tu localidad, hermano, tú pienses que no te han llamado los hermanos, pero necesitamos apacentar para que el Señor nos llame, ¿verdad? Queremos hablar 4 aspectos de un joven vencedor. El primero de ellos es conocer a Dios. El segundo de ellos es un corazón arrepentido. El tercer aspecto es la amistad. Y el cuarto aspecto es la casa del Señor. Como dije, quisiéramos tomar a David como ejemplo para basarnos en este mensaje maravilloso, ¿no? Y quisiéramos leer Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Parte B. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Señor Jesús, dígale para su hermano. Vamos a orar y leer este versículo. Amén, Señor Jesús. Aleluya, más yo vengo a ti. Dígale a su hermano, más yo vengo. Señor, hoy venimos delante de ti. Creemos que tú eres nuestro Dios. Amén, más yo vengo a ti. Dígale en este día a lo que te ha detenido, hermano. Dile en este tiempo, más yo vengo a ti. Amén, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Aquello que te ha detenido, aquello que te ha estancado, dile en esta hora, más yo vengo a ti, Señor Jesús. Amén, hermano. David sabía quién era su Dios. Él estaba claro cuál era Dios. Él conocía muy bien a Dios. ¿Por qué? Él tuvo un encuentro con el Señor apacentando ovejas. David sabía bien que su Dios entregaría a su adversario en sus manos. ¿Por qué? Porque él conocía profundamente a Dios. Él estaba persuadido y convencido quién era su Dios. Quizá, hermano joven o hermano que estés escuchando, quizá tú no sepas quién es tu Dios. Déjame decirte en este tiempo que Dios es el Shaddai, es el Todopoderoso. Amén. Sí, nuestro Dios también es el Shalom. Él es nuestra paz. Siempre nos ha dado paz, pero también Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. También Él es nuestro Nisen.
Dios de la bandera, el Dios de la victoria. Alabado sea el Señor. David conocía muy bien quién era su Dios. Oh Señor Jesús, quizá hermano tú no sepas quién es tu Dios, pero nosotros necesitamos conocer bien claro quién es nuestro Dios. ¿Para qué Dios nos ha llamado? A la verdad, Dios nos está llamando en este tiempo porque quiere que nosotros le conozcamos. Nosotros necesitamos saber bien claro quién es nuestro Dios. David conocía muy bien a su Dios. Me gustaría que volviéramos a leer Primera de Samuel, donde dice que él sabía claramente. Saúl le pregunta quién es este muchacho. No quería llevarlo a la guerra porque no entendía, ¿no? Pero David sí quería ser puesto por el rey. Entonces narra la historia, ¿no? Que David tiene un encuentro con Saúl y le dice que quién es él. Entonces David le dice, bueno, yo soy hijo de tu siervo Isaí, yo he cuidado de las ovejas de mi padre y no ha sido mi primera pelea. David le responde, ¿no? Quiero leer con ustedes Primera de Samuel capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese era David. David era alguien que cuidaba las ovejas. Nosotros necesitamos ser aquellos que cuidan a los hermanos, que están orando por los hermanos, que estamos apacentando a los hermanos. Oh, hermano joven, nosotros necesitamos tener un contacto con el Señor. Necesitamos orar al Señor para que el Señor nos ayude. Narra la historia que, bueno, pues Saúl no tuvo más nada que decir. Entonces David va a enfrentar a Goliat. Mientras Goliat hablaba, había una fuerte impresión, ¿no? Porque David fue con una honda y fue con una piedra. Porque David no fue a pelear. Realmente David fue a decirle que él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Entonces el primer aspecto, hermano, es conocer a nuestro Dios. ¿Conoces tú a tu Dios, hermano? ¿Sabes tú quién es el verdadero Dios? Dios es nuestro Shaddai. Él es el Todopoderoso. Dios es nuestro Shalom. Él es nuestra paz. Pero también es Dios Nisen. Él es nuestra bandera. Entonces, en este tiempo yo quisiera que tú pudiéramos experimentar a Dios con relación a lo que Él es. Él es nuestro Dios. Él es nuestra provisión. Es todo lo que nosotros necesitamos. Es lo que Él ha llegado a hacer para nuestras vidas. El otro aspecto de nuestro Dios es que David conocía a su Dios y David tenía un corazón para arrepentirse. Oh, hermano, en esto quisiéramos compartir un poco, ¿no? Que hay que tener un corazón presto para el arrepentimiento. Por allá en uno de los salmos David dijo, porque Jehová Dios no despreciará un corazón contristo y humillado. Amén, hermano. Nosotros necesitamos tener una actitud con relación al pecado. Dios sí es el que nos perdona. Dios sí es el que nos limpia. Dios sí es el que nos limpió, nos lavó, nos salvó. Pero nosotros necesitamos tener un corazón de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento superficial.
No, necesitamos tener un arrepentimiento cabal. Sí, hemos cometido errores, pero ¿cuál ha sido nuestra actitud frente a los pecados que hemos cometido? Hemos sido como Judas. Judas cometió pecado. Él entregó al Señor. Y dice la Biblia que fue y se ahorcó. Pero también vemos a otro hombre que negó al Señor y se arrepintió. ¿Cuál ha sido tu actitud frente a los pecados, frente a las faltas que has cometido? Tú has sido aquel que dice, bueno, pequé y aquí estoy. No, hermano, necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. Algo maravilloso, ¿no? Me gusta mucho cuando el profeta habló para David y le dijo que ¿qué le parecía? Que había un hombre que tenía 100 ovejas y había otro que tenía solamente una sola oveja, y este que tenía 100 ovejas mandó a matar. Señor Jesús mandó a matar a aquel que tenía una sola ovejita. Entonces David dice, ese hombre es digno de muerte. Entonces el profeta dijo, ese hombre eres tú. Oh Señor Jesús, hermano. Nosotros necesitamos saber que tenemos que tener un corazón de arrepentimiento. En ese mismo instante David narra la Biblia que se arrepintió. Y vemos la preciosa y maravillosa historia de Salmo 51. Señor Jesús, me gustaría que tomáramos solamente un versículo de Salmo 51 y que tú puedas leer este salmo en tu casa, puedas disfrutarlo. Señor Jesús, Salmo 51, versículo 6. Oh Señor Jesús, ¿qué tal si lo leemos, hermano? Dice de la siguiente manera, Señor Jesús, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, me encanta este versículo. Después de ver su condición pecaminosa, después de ver su pecado que había cometido, David dijo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purificar, hermano, o limpiar con hisopo es más allá, es ser más profundo, es tener un encuentro más cercano con el Señor. David pudo percibir, hermano, que su pecado había ofendido el corazón de Dios. Sin embargo, era un hombre, según la Biblia, un hombre según el corazón de Dios. ¿Sabe, hermano? Tú podrás hacer muchas cosas. Pudiésemos que en el pasado hayamos hecho cosas que hayamos profundamente ofendido a Dios. Pero si de corazón nos volvemos a Él, Él estará para perdonarnos, dispuesto. Nuestro Dios no es el Dios ese que Hollywood nos vendió. El Dios que está en un trono enfadado, esperando que un hijo se equivoque para castigarlo. No. Nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es misericordioso. Por eso necesitamos orar al Señor. En este tiempo Dios está hablando un encargo para nuestras vidas. Pero para compartir este encargo que Dios nos está dando en este tiempo, era necesario saber primero quién es nuestro Dios. Saber si nosotros conocemos a nuestro Dios. Saber si tú conoces profundamente a Dios. ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes de Dios? Bueno, en este día Dios nos está hablando que Él es el Dios de la paz, Él es el Dios del todopoder y también es el Dios de nuestra bandera. Pero nosotros necesitamos entender que Dios es paciente, es misericordioso, que nos ha limpiado, nos ha lavado de todos nuestros pecados. Porque si no conocemos a Dios, ¿cómo haremos lo que Dios está diciendo? Si no conocemos las normas y los estatutos y los principios que el Señor ha querido para con nosotros, entonces ¿cómo, hermano? ¿Cómo conducirnos con Dios si no conocemos a Dios?
Es extraño, ¿verdad? Nosotros necesitamos entonces conocer a Dios. Por un lado, ese es Dios. Por otro lado, Él es el Dios que perdona si nosotros nos arrepentimos. Claro, no hay ninguna condenación, óigase bien, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino que andan según el Espíritu. Mi hermano, no hay ninguna condenación. Ya Dios nos limpió, ya el Señor fuimos limpios. Dígale al que está a tu lado, ya el Señor te limpió. Alabado sea el Señor. Ya el Señor nos lavó. Por Él fuimos limpios, por Él fuimos lavados. Amén, hermano. Su palabra nos está lavando. A la verdad, Dios desea darte un encargo. El encargo es que para darte ese encargo era necesario conocer cuál era lo que Dios quería hablarnos. Pero este encargo maravilloso es que nosotros necesitamos ser amigos de Dios. Si somos amigos de Dios, todo lo que Él nos dé, podremos nosotros asumirlo, porque tendremos lealtad. La verdad, hermano, es que ser amigo del Señor implica conocer lo que Él respira. Y David era amigo del Señor, él conoció profundamente a Dios. David había ganado guerras y un día está en su palacio, en su casa, y de repente mira así y dice, ¿y dónde está la casa del Señor? Yo tengo esta casa, pero ¿dónde está la casa del Señor? Y propuso David en su corazón edificar una casa para el Señor, hermano. ¡Qué maravilloso! David era amigo del Señor. Quiero narrar una pequeña experiencia de la amistad de David. David con Jonatán. Narra la historia. Vamos otra vez a 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Este amor es un amor ágape. Mucho cuidado allí. Necesitamos amar a los hermanos con amor ágape. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Desde ese momento, David llegó a ser el siervo de Saúl, pero Dios lo había llamado para ser rey. Complejo, ¿no? Dios nos llamó para ser reyes, pero en este tiempo nosotros necesitamos ser servidores. Por este tiempo somos servidores, pero también somos los reyes del Señor. Somos un ejército, hermano. En ese momento hubo una amistad entre Jonatán y David, al punto que cuando Saúl se entera que Dios había ungido a David para que fuese su sucesor de rey en el reinado, Saúl intentó matar a David, pero siempre Jonatán hablaba con su padre porque había una amistad. En el tiempo, narra la historia que David le pagó el favor. Dios hoy anda buscando amigos. En Juan narra que el Señor no nos llama siervos ni esclavos. El Señor nos llama amigos. Un amigo, hermano, es aquel que sabe lo que va a hacer su Señor. Un amigo es aquel que sabe cuál es su propósito. Bueno, Dios quiere reinar y ya tú lo sabes, porque tú eres amigo del Señor. El Señor te considera su amigo. A la verdad queremos que ser amigos del Señor, ser parte del ejército de Dios, pero en amistad con Dios. Dios no nos está hablando en este tiempo porque Él cuenta con nosotros. Hay jóvenes en la iglesia que necesitamos ser amigos del Señor, necesitamos tener un encuentro con Dios de manera amigable, y para eso queremos que tú nos ayudes, hermano joven, nos ayude a lo que Dios está trayendo en este tiempo. Dios está trayendo, hermano, que Él quiere venir y Él cuenta con un ejército. Ejército que Él ya limpió, ejército que ya le conoce, ejército que quiere hacerse amigo de Dios para así juntos traer su reino de vuelta. Uno de esos encargos es: puedo orar por ti. Es fácil.
Sencillamente nos colocamos una franela, nos llenamos de nuestro espíritu que está mezclado con el espíritu de Dios, nos volvemos a Él y salimos a la predicación del Evangelio. Y no hablamos de aquella predicación del Evangelio como salíamos y repartíamos tratados y pisábamos, que fue bueno y funcionó. Dios nos dio una nueva manera. Puedo orar por ti. ¿Sabe, hermano joven? Yo soy el resultado de la oración de hermanos que oraron por mí. Tú eres resultado de hermanos que oraron por ti. Hay muchos hermanos detrás de ti que están orando. Yo estoy sostenido porque otros oran por mí. A la verdad, tu pastor, el hermano que sirve, la hermana ancianita que no te cae en la congregación, el hermano que no te deja hablar aquellos chistes o aquellos comentarios que quieres hablar con tu amigo de la iglesia, ese hermano ora por ti. Él es el que te sostiene. Bueno, yo quiero darte un encargo en este glorioso día, hermano. Yo quiero que tú tomes a 2 o a 3. Mejor vamos a tomar a 3 amigos. Vamos a mandar por nuestro equipo, por los líderes de sectores. Vamos a tomar a 3 amigos por jóvenes y vamos a orar por ellos. Nosotros seremos aquel que abrirá la ventana de los cielos para que Dios bendiga a aquella persona en la cual nosotros tomaremos. Vamos a tomar a 3 personas, a 3 jóvenes que se llenen de la presencia de Dios por nuestra oración. Nosotros simplemente nos vamos a acercar a ellos y le vamos a decir: empecé a orar por ti. Quiero que me digas qué quieres que ore por ti. Si quieres que ore por sanidad, oraremos por sanidad. Si quieres que ore para que Dios te prospere, oraremos para que Dios te prospere. Pero te demostraré que estoy orando por ti. Hermana joven, hay hermanas mujeres que necesitan de tu oración, que necesitan un encuentro con alguien que les diga que están orando por ellos. ¿Sabes, hermano? Es glorioso. Uno siente una paz. No sé si te ha pasado cuando alguien te dice: yo estoy orando por ti. Oh, para mí eso es un vaso de agua fría, hermano. Ah, qué delicia el saber que están orando por mí. Bueno, yo quiero que alguien más experimente lo que yo estoy experimentando. Que alguien ore por mí. Señor Jesús, para eso, hermano joven, nosotros necesitamos ser amigos del Señor. Queremos darte este encargo porque para la próxima semana queremos salir como un solo cuerpo, un solo ejército, a tomar los sectores que Dios nos ha dado, a tomar a nuestros amigos que Dios nos ha dado. Quizás no lo traigamos de lleno completamente a las reuniones, pero vamos a empezar a orar por ello. Vamos a tener un enlace vía mensaje de texto, vía WhatsApp, vía telefónica, donde le preguntaremos cómo te sientes, estamos orando por ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Nosotros estamos orando para que Dios mande tus ángeles. Aleluya, hermano. Necesitamos llenarnos de este encargo. David se llenó de este encargo. A la verdad, David pasa el tiempo y en el tiempo Jonatán tuvo un hijo en medio de una de las guerras que había. Su hijo es llevado de un lugar a otro, se le cae a la nana que lo cuidaba. Y este hijo se llama Mefiboset. Mefiboset cae y queda lisiado. En el tiempo estaba David en el palacio y dice: wow, yo quisiera retribuir el favor que me hizo Jonatán. Y pregunta y dice: si hubiera alguien de la casa de Saúl a quien yo pudiera hacer misericordia, un siervo de David. Y dice: sí, Señor, existe uno. Existe uno que se llama Mefiboset y vive en Lodebar. Lodebar era la tierra donde estaba todo lo que nadie quería. Y allí estaba Mefiboset. Y David le dice a Siba: ¿en serio? ¿Existe alguien? Sí, mi señor, existe alguien. ¿Cómo es? Háblame más de este hombre. Y narra la historia que Siba le cuenta todo y David dice: quiero que ese hombre venga al palacio y se siente en la mesa conmigo. Quiero decirte, hermano joven, hermano que me oyes en este día, hay alguien afuera que necesita sentarse en la mesa del Señor.
Dice su palabra que Él preparó unas mesas delante de sus perseguidores. Hay alguien que necesita sentarse en la mesa contigo. No seas mezquino. Quiero que compartas este plato que es un banquete grande que el Señor nos ha dado. El Señor fue al Hades, a la parte más profunda del abismo. Sacó tu nombre de allí, del lugar del fuego, del infierno lo sacó. Sacó tu nombre y lo trajo y lo llevó a la iglesia. Hoy quiere que tú vayas a las partes más profundas con Él acompañado a vencer este Goliat. No tenemos espada, no tenemos armadura, no tenemos otra cosa, sino que vamos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, hermano. Para poder vencer. Entonces queremos llenarte de este encargo. Queremos que tú seas impregnado con esta visión. Porque si entonces somos impregnados con esta visión, entonces ya la casa del Señor será edificada. El último aspecto de un joven vencedor: edifica la casa del Señor. Había algo en el corazón de David. David no podía edificar la casa porque Dios así lo había determinado. Pero ese pensamiento estuvo en él, ardía en él, meditaba en él. David lo cocinaba. Quiero leer Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pies, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca de Jehová, y para él estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Hermano, Salmos dice que David, desde el día que lo propuso en su corazón, no cerró sus ojos. Y David, hay un himno nuestro maravilloso que dice: juró el rey David, no cerraré mis ojos, ni al lecho subiré hasta que haya un lugar, Señor, para tu hogar. David no pudo construirlo, pero David puso todo. Puso desde su sentimiento, puso la plata, puso el oro, puso las piedras preciosas. Quien lo edificó fue el hijo, a la verdad, ¿no? Pero quien dio los planos de la casa fue David. Entonces, hoy Dios desea que tú puedas edificar su casa. Quizás no puedas compartir un domingo la prédica en la congregación, o quizás no puedas compartir en un mensaje ministerial, pero está el deseo en tu corazón de edificar la casa de Dios. ¿Y cómo la edificamos? Trayendo vasos para la iglesia, para que el Señor los llene. Alabado sea el Señor, hermano. Quiero terminar con un versículo que marcó mi vida en el rumiar de este mensaje. El Señor me dio Salmos. Señor Jesús, Salmo capítulo 27. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor por su amor, por su palabra rica, ¿no? Dice: una cosa he demandado a Jehová, y es esta, hermano, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, oh Señor Jesús, y para inquirir en su templo. Es necesario meditar mucho, que necesitamos permanecer en la casa del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor? No es el local de reunión, aquel que extrañamos todo este tiempo porque no nos pudimos reunir en el local, y todo el mundo extrañó el local de reunión, ¿no? Pero cuando estaba abierto, bueno, ya tú sabes lo que hacías, ¿no? Muy poco ibas, pero es necesario que meditemos en este salmo. Una cosa he demandado de Jehová, es que yo esté en su santo templo todos los días de mi vida. Amén, hermano. Nosotros necesitamos permanecer en su presencia. Necesitamos edificar la casa de Dios. ¿Cómo edificamos la casa de Dios? Es necesario que nosotros tengamos un buen espíritu, tengamos un espíritu de arrepentimiento,
tengamos un espíritu de lealtad, de servicio, de amistad con Dios y tengamos también cómo conocer a nuestro Dios. Dios te bendiga, hermano. Jesucristo es el Señor. Estamos en la comunión. Siempre ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo en la distancia. Dios te bendiga.